Bien, continuamos con los videos de teoría de circuitos. Vamos a seguir practicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Y acá hay un ejercicio que en principio parece medio rebuscado. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Hay que averiguar cuánto es la caída o cuánto es el voltaje sobre este elemento acá. Que en principio no sé qué hay adentro. Puede ser resistencia o puede ser otra cosa. Yo sospecho que resistencia no, por algo que les voy a comentar después. Pero por ahora vamos a resolverlo aplicando Kirchhoff. Fíjense que las otras cajitas tienen su sentido. La tensión es más positiva de este lado que de este. En esta también, y obviamente en la batería ya esto automáticamente uno al ver el símbolo sabe que este lado es más positivo que este. El lado más largo siempre es el lado más positivo. Bien, entonces acá yo necesito en principio saber cuál es el sentido para seguir la regla de Kirchhoff, que dice que si yo la recorro así en sentido horario y paso de un potencial más positivo a otro negativo, voy a tener que escribirlo restando a esto. Acá está bien, acá también y acá también. Pero acá como no lo sé, en principio no sabría qué hacer. Bueno, lo que hago es definir, inventar un sentido. Digamos, decir, bueno, este lado va a ser más positivo que este, por ejemplo. O al revés también puede ser. Y ver qué es lo que obtengo como resultado. Si el resultado que obtengo tiene signo negativo, quiere decir que la convención el lado más positivo que yo elegí es justamente todo lo contrario. Bueno, para resolver eso yo lo que hice es tomé una foto acá, lo dibujé de otra manera y tomé una foto. Bien, lo que hice acá fue redibujarlo. Fíjense que esto que estaba unido acá lo dibujé como un cable, o sea, esta conexión la hice más larga, nada más, no cambió nada, y le di la forma cuadradita como la que uno por ahí está más acostumbrado. Y a ver si puedo, ahí está. Bien, y le di el sentido, inventé esto, ¿no? Dije, bueno, este lado es más positivo que este, y con eso empecé a plantear Kirchhoff a partir de acá. Fíjese que también yo por lo general lo que hago, el sentido de la polaridad se la doy con una flechita, y donde apunta la flecha es el lado más positivo, pero también pueden usar signos, eso es gusto de cada uno. Pero si uso la flechita es siempre apuntando, o sea, dibujándola arriba del dispositivo que yo quiero indicar la polaridad, y la flecha siempre apunta al lado positivo. Obviamente no es una flecha de corriente, la flecha de corriente la hago sobre el cable. Esto es como está arriba del dispositivo, es una flecha de tensión. Por eso también está bueno ponerle los signos, positivo y negativo también. Bueno, entonces lo primero que hice fue reacomodarlo, redibujarlo para sentirse más cómodo, ¿no? Simplemente alargué ese cable que les dije. La referencia de tierra está ahí. Acá yo la dibujé con un triangulito, pero es esto. Y bueno, la batería también, fíjense que no le dibujé tantas celdas, dibujé dos nomás. Es equivalente. Bien, entonces, a partir de acá empecé a plantear Kirchhoff. Hice este recorrido y como me encontré con una caída, porque pasé de algo más positivo a algo más negativo, lo puse con signo menos. Menos 6, acá también lo mismo, menos 14, menos Bx, y acá, como hago una subida de potencial, pongo más 2. Vayan siguiéndolo acá abajo. Más 2, y acá como cierra, igual a 0. Paso siguiente, lo que hago es despejar Bx. Como estaba con signo negativo, lo pasé para este lado positivo, lo reescribí. Y bueno, hice la suma. Menos 6, menos 14, menos 20, más 2, menos 18. Entonces, Bx tiene 18 volt y la polaridad es justamente la contraria a la que yo elegí acá, porque tiene un signo negativo. Entonces la verdadera polaridad va a ser apuntando para el otro lado. El positivo va a estar acá y el negativo va a estar acá. Bueno, y por eso yo supongo que estas no son resistencias, porque si hubieran sido únicamente resistencias,
y una sola batería, la corriente sale del positivo, pega la vuelta y entra al negativo. Y si hace eso, acá debería ser positivo, acá está bien, es positivo, y acá también es positivo. Pero este me da al revés. Entonces evidentemente adentro de una de estas cajitas puede haber otra batería. Entonces la cosa, si hay otra batería ahí, tendría que analizarlo bien, pero no son resistencias únicamente. Igualmente eso se lo dejo ahí dando vueltas, ¿no? Pero lo importante es saber resolver con Kirchhoff, y fíjese que justamente le nombré eso, que no importa lo que hay adentro. Kirchhoff me dice con seguridad que acá hay 18 volt y que este lado va a ser más positivo que este, porque acá me dio negativo, sin importar mucho más. Después, bueno, uno podrá seguir analizando un poco a ver qué es lo que pasa. Bien, seguimos con otra cosa. Bueno, divisores de voltaje. Vamos a meternos en este tema que se usa muchísimo en teoría de circuitos, en electrónica básica, en cualquier lado que yo quiera resolver un circuito. Bien, en principio, vamos a ir a poco. En principio, yo acá tengo un circuito que tiene una batería de 100 volt y hay 3 resistencias en series y son de valores bastante diferentes, ¿no? Acá hay una de 100 ohm, que es la más baja, un K, o sea 1000 ohm, y otra de 1 megohm o de 1 millón. Bueno, Kirchhoff me dice que la sumatoria de todas las tensiones o los voltajes sobre la resistencia va a tener que ser igual a 100 volt. Eso es lógico, ¿no? Porque entre este punto y este punto tiene que haber 100 volt. ¿Por qué? Porque lo pone la batería, ¿no? Entre este punto y este punto pone 100 volt ahí. Entonces todas las sumatorias de este lado también tienen que ser igual a 100 volt. Los sentidos, fíjense, están perfectos ahí, porque acá evidentemente son todas resistencias. Esta es una batería, la corriente va a salir del positivo, corriente convencional, ¿no? Sale del positivo, pasa a través de todas las resistencias y entra en el negativo. Esto me olvido, esto es una referencia nada más. Bien, entonces como la corriente hace eso, por los sentidos de convención que habíamos estudiado en los videos anteriores, las polaridades van a estar más positivas por el lado donde entra la corriente. Por toda la resistencia la corriente entra por acá, porque hace esto la corriente. Entonces las polaridades están perfectas así. Bueno, a lo que iba. La suma de todas estas tiene que dar 100. Pero fíjense que las caídas o las diferencias de voltaje se van a repartir no en partes iguales. ¿Por qué? Porque las resistencias son distintas. Se van a caer, los voltajes van a ser proporcionales a los valores de cada una de las resistencias. Eso ocurre siempre en un circuito de serie, y más en un circuito de este tipo, que es un divisor de voltaje. ¿Qué quiere decir que van a ser proporcionales? Bueno, en este voltaje acá va a ser el más chiquitito porque la resistencia es la más chica. Este voltaje acá va a ser mayor que este necesariamente, porque esta resistencia es 10 veces más grande que este, entonces esto tiene que ser 10 veces más grande que esto. Fíjense que B2 es 10 veces B3. Todavía no sé cuánto vale B3, pero no puedo averiguar. Pero de movida, en principio sé que esta tensión va a ser 10 veces más grande que esta. Y esta va a ser también más grande que esta, y por supuesto mucho más grande que esta. Bueno, eso es algo intuitivo que hay que darse cuenta de mirarlo nomás. Después puedo llegar a hacer algún cálculo. Bueno, para confirmar eso, el cálculo lo arranco primero averiguando la corriente total. La corriente total es el valor de voltaje, o sea, con la ley de Ohm, ¿no? El valor de voltaje sobre la resistencia total. Pues la batería no sabe si acá tiene conectado 3 resistencias o tiene conectado una sola. La batería va a entregar corriente porque la resistencia va a tomar esa corriente. Entonces la batería ve como si fuese conectada a una resistencia equivalente, igual a la sumatoria de todas las resistencias. Entonces la ley de Ohm va a quedar así. La corriente va a ser igual al valor de la batería, 100, dividido la suma de todas las resistencias que están en serie, por eso mismo. Esta cuenta me va a dar este número,
99,89 microamperes. En la calculadora van a ver 99,89 por 10 a la menos 6. Eso es aproximadamente 100 micros. Bueno, y después si quiero saber cada uno de los voltajes o las caídas de tensión sobre las resistencias que están en serie, utilizo también la ley de Ohm, pero en la forma de I por R. La corriente va a ser la misma en todo el circuito, I1 es igual a I2 igual a I3, porque es un circuito serie. No hay manera de que la corriente valga distinta. Fíjense, todas 99,89 micro. Y lo que va a variar es la resistencia. Entonces hago la cuenta. La primera con un mega, la segunda con un K y la segunda con 100 ohm. Y voy a obtener estos valores. Como habíamos dicho, este valor, que es el P2, esto es 10 veces más grande que este. Acá se corrió la coma acá. Y esta es 1000 veces más grande que esta. ¿Por qué? Porque un mega es 1000 veces más grande que un K. Bien. Bueno, vamos a ver una regla práctica para saber el valor de tensión que se va a llevar una de las dos resistencias en un circuito de este tipo, que se lo conoce como divisor de tensión. Bien. Si yo no me acuerdo de nada de todo esto y quiero averiguar cuál es el valor de tensión que se lleva una de estas dos resistencias, lo que tengo que hacer es lo que hice recién: averiguar primero la corriente haciendo el cociente entre el valor de la batería y la suma de las dos resistencias. Esto que está acá, fíjense, la corriente vale eso, lo que dije recién. Y después a esa corriente la multiplico por el valor de la resistencia sobre la cual yo quiero saber el voltaje, y ahí ya lo tengo. Esa es una forma si yo estoy re perdido y me olvido de todo. Pero si no, hay una forma práctica que está bueno, que dice que el valor de tensión que yo quiero averiguar, vamos a suponer que es este, que yo quiero saber cuánto vale V2, va a ser igual a el valor de la batería sobre la resistencia total por el valor de la resistencia que yo quiero saber el voltaje. Por ejemplo, en el caso este que está acá, va a ser esto: E sobre la resistencia total por R2. Si yo quiero saber esto, va a ser E sobre la resistencia total por R1. Y en forma genérica, la regla es esta: es el valor de batería dividido la suma total por el valor de resistencia que yo quiero averiguar el voltaje. En definitiva, es una forma de hacer todo esto sin pensar, sería. Pero lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Bueno, acá seguramente no viene el ejercicio todavía. Bueno, resistencias en paralelo también es un repaso. Bueno, dos elementos, ramas o circuitos están en paralelo si tienen dos puntos en común. Estas dos resistencias están en paralelo porque tienen este punto y este punto en común. Bueno, después de este circuito que están acá, R1 y R2 están en paralelo, y ese paralelo está en serie con esta. Y este circuito de acá, R1 y R2 están en serie, y la serie, la resistencia total de esta serie, está en paralelo con R3. Bueno, algunas formas de dibujar esto: es equivalente a esto y a su vez es equivalente a esto. ¿Por qué? Bueno, acá hay un solo nodo que es equivalente a esto, porque esto es un cable nada más. Cuando vean algo así, lo puedo pensar así. Bueno, ¿cuánto vale la resistencia total o la resistencia equivalente vista desde acá cuando yo tengo un circuito en paralelo? Bueno, la forma más fácil es hacer esto que está acá y pensar en la inversa de la resistencia total. La inversa de la resistencia total, que tiene otro nombre, que se lo conoce como conductancia,
va a ser igual a la suma de la inversa de cada uno de los elementos, es decir, a la conductancia a la suma de las conductancias de cada una de las resistencias que están en paralelo. Entonces la forma más fácil es hacer esto, es decir, bueno, la inversa de R1 más la inversa de R2 más la inversa de R3 más la inversa de Rn va a ser igual a la inversa de la resistencia total. Pero como yo quiero calcular la resistencia total, después voy a tener que invertir ese resultado. Voy a tener que hacer esto. En la calculadora es muy fácil porque aprieto el exponente a la menos 1 y sale simple. Bueno, y si lo quiero hacer con conductancias, simplemente es la suma de todas las conductancias. Pero bueno, yo sé que la conductancia es la inversa de la resistencia. Esto es totalmente equivalente a esto. Un ejemplo. Bien. Dice, determina la resistencia total del circuito de este. Bueno, ¿qué resistencia hay entre este punto y este punto? Si yo conecto una batería acá, la batería ni se entera de todo esto, ve únicamente un valor de resistencia total. Bueno, y para resolver esto, piénsenlo un ratito, pero lo primero que tengo que hacer es ver cómo está conectado todo esto. Acá veo que hay un punto en común, más allá de que esto está dibujado cruzado, acá está claro que hay un punto en común. Veo a ver cómo están los otros extremos de lo que hay conectado acá en este punto en común. Yo me voy para acá, tengo esta resistencia que está conectado justo con el extremo de la otra, y me vengo para acá y veo que esto también está conectado acá. Esto puede llegar a confundir en principio porque no está ordenado, pero yo tengo tres resistencias en paralelo. Esto es exactamente igual que esto y que esto. La única diferencia es que están dibujados las conexiones más largas y la orientación de la resistencia es otra, pero esto es tres resistencias en paralelo. Entonces yo para resolver esto, lo que voy a tener que hacer es sumar las conductancias de cada una de ellas y invertir valor de conductancia, o lo que es lo mismo, 1 sobre RT va a ser igual a 1 sobre 1 más 1 sobre 4 más 1 sobre 5. Eso me va a dar un número que si yo lo invierto me va a dar el valor de resistencia total. Acá les pido que hagan el cálculo nuevamente con R1 igual a 100 miliohms para ver qué es lo que obtiene. 100 miliohms es 0,1 ohm. Algunos corolarios. La resistencia total de resistencias en paralelo siempre es menor que el valor del resistor más pequeño. Eso es una forma de comprobar que estoy haciendo las cosas bien. Vuelvo acá. En este caso, ¿qué quiere decir? Que el valor total de resistencia va a ser menor que el menor valor de la menor resistencia que estoy usando en paralelo. El valor que me tiene que dar la resistencia total va a tener que ser menor que un ohm. Si me da mayor que un ohm, está mal, me equivoqué en algo. Por eso acá les pido que lo hagan con 100 miliohm. El valor total va a ser menor que 100 miliohm. Si algo da mayor que 100 miliohm, en el caso que lo haga con este valor, ¿no? Ahí es porque está mal. Bien, si la resistencia más pequeña de una combinación en paralelo es mucho más pequeña que las demás resistencias en paralelo, la resistencia total se aproxima muchísimo al menor valor de resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, a ver, voy a hacer esto a ver qué número me da. Bien, la resistencia total acá, con estos valores, me da 0,689 y siguen los decimales, pero lo puedo cerrar en 0,69. Bien, y el valor es menor que un ohm, por lo tanto está bien. Ahora voy a hacer la cuenta con 100 miliohm. Si hago la cuenta con 100 miliohm, el resultado me da 0,095. Y ahí cierra un poco más este corolario, que me dice que si uno de los elementos del paralelo es mucho menor que los otros, el resultado total va a ser muy parecido al menor, lo que se cumple en este caso.
0,095 es muy parecido a 100 miliohm. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia entre 100 miliohm, 4 y 5. Eso también es otra forma de ver si estoy haciendo bien las cosas. Tercero, la resistencia total de resistencias en paralelo siempre se reducirá cuando se agreguen resistores nuevos en paralelo, independientemente de su valor. Vamos a verlo con un ejemplo acá. Habíamos dicho que con un ohm esto daba 0,65 creo, 9, bueno, no me acuerdo, pero 0,6 y algo. ¿Qué quiere decir? Si yo agrego otra resistencia más en paralelo, va a bajar siempre, va a seguir bajando ese valor, independientemente de lo que yo le conecte acá. Si es un valor muy grande, va a bajar muy poquito. Si es un valor que se aproxima a los valores que hay acá, va a bajar bastante. Pero siempre que yo conecto algo más en paralelo, la resistencia total va a seguir bajando. Bien, un ejercicio para hacer. Bien, averiguar el valor total de resistencia. Esto le pido que lo vayan haciendo. Lo primero que hago es ver cómo está conectado todo esto. Y lo que hay que hacer para saber cómo está conectado todo esto es reordenar el circuito, redibujarlo. Bueno, lo voy a redibujar y les voy a poner una foto. Bien, si yo lo redibujo a este ejercicio, me encuentro con algo como esto. Háganlo con detenimiento y van a ver que esto es exactamente igual a esto. O sea, tengo 1, 2, 3, 4 resistencias en paralelo. Y el valor total de eso va a ser igual a la inversa de cada una de estas. Pero como son todas iguales, el resultado va a ser 2 dividido 4. Bueno, veamos una regla práctica también para calcular en forma rápida sin la función de invertir ahí en la calculadora, cuando en el caso que son dos resistencias. Bueno, yo parto de esto que aprendí a hacer, ¿no? Que la resistencia, la inversa de la resistencia total va a ser igual a la suma de la inversa de cada una, o dicho de otra manera, la conductancia total va a ser igual a la suma de las conductancias. O sea, en definitiva, esta fórmula. Aplico matemática, sigan estos pasos. Esto va a ser igual, cuando yo lo doy vuelta, a esto que está acá. En principio, esto es igual a esto. Y esto cuando yo lo invierto, si invierto este lado, también tengo que invertir este, y me va a quedar igual a esto. Entonces, la regla es, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, la resistencia total, acá sí no hay que dar vuelta, nada, sino la resistencia total va a ser igual al cociente entre el producto de las resistencias sobre la suma de las resistencias. Vamos de vuelta. Entonces la resistencia total de dos resistencias en paralelo va a ser igual al cociente entre el producto de los valores sobre la suma de los valores de la resistencia. Así de simple. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Yo lo que tengo que hacer acá es plantear, primero, bueno, hallar este valor. Yo sé que la resistencia total es 9K y conozco esta y tengo esta incógnita. Si yo acá quiero ver 9K, ¿qué valor tengo que poner acá? Esa sería la pregunta. Bueno, tengo que transformar esto en un ejercicio matemático. Lo que voy a hacer, voy a plantear algunas ecuaciones, lo hice de dos formas, a ver si lo puedo mostrárselo en la pantalla. Bueno, ahí está. Lo que hice acá fue lo siguiente. Planteé la ecuación con la formulita que nosotros conocimos de la resistencia total de dos resistencias en paralelo, R1 y R2, es el producto sobre la suma. Bueno, le di los valores que conozco, la resistencia total es 9K, R1 vale 12K, R2 es la incógnita, R1 12K y R2 es la incógnita. Acá esto se transforma en un ejercicio matemático donde tengo que despejar R2. Bueno, ¿cómo lo despejé? Hice todo el planteo. Esto que estaba acá dividiendo lo pasé multiplicando acá. Me quedó eso.
que está acá. Bueno, entonces empecé a trabajar para despejar R2. En este renglón acá lo que hice fue la distributiva. Multipliqué 9K, bueno, los dos términos estos los multipliqué por 9K y me queda esto que está acá. Está todo igual. Entonces ahora lo que hice fue a esto que está asociado con la variable, con la incógnita, lo pasé restando para este lado. Entonces me quedan 12K por R2 menos 9K por R2 va a ser igual a 3K por R2. O sea, 12K menos 9K son 3K por R2. Va a ser igual a esto. Entonces esto que está acá lo pasé dividiendo acá y despejé R2. Entonces R2 va a ser igual a 12K por 9K dividido 3K. Esto me da 36K. Vayan haciéndolo con la calculadora. Y la otra forma, que es mucho más cortita, es plantear la inversa. Yo sé que también esto que está acá, esto que está acá, yo también lo puedo escribir así. La inversa de la resistencia total va a ser igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias. Esta va a ser la incógnita de R2, porque los otros RT y R1 yo ya lo conozco. Y bueno, acá lo que tengo que hacer es primero despejar la incógnita en forma invertida, como está acá. O sea que esto lo paso restando para este lado y esto se transforma en esto. 1 sobre 2 va a ser igual a 1 sobre 9K menos 1 sobre 12K. Tomo la calculadora, veo qué resultado me da y ahí automáticamente lo invierto. Yo se lo voy a mostrar por las dudas en la calculadora. A ver si puedo ir apretando las teclas y todo. A ver, ahí me voy a ahí más cómodo. Bueno, lo voy a tener que hacer con la otra mano. Bueno, entonces ¿qué hago? A ver ahí está. Voy a hacer esta cuenta de acá. Esta cuenta. 1 sobre 9K menos 1 sobre 12K. Entonces escribo 1 dividido 9 por 10 a la 3, que es 9K, menos 1 dividido 12 por 10 a la 3, que es 12K, igual a ese número, que no le presto atención. Aprieto esto, que es para invertir, y aprieto el igual, y ahí están los 36K. Bueno, esto hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo. A lo mejor ustedes la tienen re clara y ya saben cómo es, pero si no, hay que hacerlo y hacerlo muchas veces. Fíjese que un ejercicio eléctrico, digamos, se transformó en algo matemático. Bueno, esto se transformó en algo matemático. Ejercicio siguiente. Este ejercicio les voy a pedir que o sea, todos los ejercicios que vamos a ver ahora en esta unidad, les voy a pedir que los hagan en un papel, le saquen una foto. Por más que el resultado está en el libro y ustedes mismos se van a dar cuenta si lo hicieron bien y si lo hicieron mal, porque el resultado está en el libro y están paso a paso, está todo detallado. Pero yo les voy a pedir que me lo manden, que me envíen el papel, la foto del papel, ya sea 1, 2, 3, la cantidad de hojas que sea necesaria, va a ser una foto por hoja, donde se note bien qué es lo que hicieron. No importa si está desprolijo, mientras se note, me lo envían. Es la única manera que yo tengo de ver que ustedes lo están haciendo, y eso va a ser la condición para seguir en la materia, ¿no? Después está el examen, pero yo no me voy a poner a corregirlo uno por uno. O sea, ustedes si tienen una duda, sí, concreta, me preguntan, bueno, acá me trabé, no lo entiendo, pero antes traten de resolverlo con el libro, y los resultados están en el libro, pero como condición para aprobar la materia me lo tienen que mandar, para que yo vea que ustedes lo hacen y practican. No me lo manden por mail. Vamos a hacer lo siguiente: háganse un Dropbox o una carpeta compartida con Dropbox o con Google Drive y me mandan el link. Entonces directamente yo voy, entro al link y veo las hojas de las fotos, digamos, las fotos de su ejercicio. Entonces, con eso es una forma de que yo controle que ustedes hagan los trabajos prácticos y que ustedes practiquen. Bien, entonces intenten hacer
también, acá, bueno, acá está resuelto, pero van a tener que plantear una ecuación matemática. Fíjense que es lo que hace acá. Tengo en principio tres incógnitas, pero esas tres incógnitas están relacionadas entre sí y yo la puedo reducir a una sola incógnita, porque resolviendo el valor de una sola yo puedo ya saber las otras. Fíjense cómo está hecho acá. Hay que pensarlo mucho, pero sale. El ejercicio sale y está bueno que lo practique. Bien. Bueno, algunas cuestiones para tener muy claro cuando yo estoy analizando circuitos en paralelo. ¿Qué es lo que pasa con la tensión o con el voltaje sobre las resistencias que están en paralelo? Vamos a tomar este ejemplo acá. Tengo una batería de 12 volt que está conectada a dos resistencias que están en paralelo. Y conozco el valor, conozco todo. Lo que yo tengo que tener muy claro, que me va a ayudar muchísimo después a resolver, es que cuando las resistencias están en paralelo, comparten el mismo valor de tensión. O sea, obligatoriamente B1 va a tener que ser igual a B2. Porque están unidas. Están en paralelo. Entonces no puede ser que esta tenga un voltaje y esta tenga otra. Necesariamente las dos tienen el mismo voltaje. Y acá en este circuito, como están en paralelo con la batería, los tres elementos, no importa que esto sea batería y esto sea resistencia, los tres elementos tienen el mismo voltaje, necesariamente, porque están unidos entre sus extremos. Entonces en este tipo de circuito, yo automáticamente, si conozco este valor, que lo conozco porque es una batería y está definido, conozco este y conozco este. Entonces por la forma que tiene esto de conexión, sé que acá hay 12 volt, sé que acá hay 12 volt. Y eso, ayudado de la ley de Ohm, automáticamente me dice, antes de hacer el cálculo, que ya puedo conocer qué corriente hay por acá y qué corriente hay por acá. Porque si conozco la tensión, que sé que es igual en todos los elementos del paralelo, también conozco la resistencia, automáticamente puedo calcular, haciendo B sobre R, puedo calcular la corriente por esta rama. Entonces es de gran ayuda tener bien claro esto. Cuando hay elementos que están en paralelo, comparten obligatoriamente su diferencia de tensión o su voltaje, porque justamente están en paralelo. Entonces en un circuito paralelo los voltajes son siempre iguales. Los voltajes sobre los elementos que están en paralelo son siempre iguales, y eso me ayuda a calcular la resistencia. Bien. Bueno, ¿cómo se reparten las corrientes? Las corrientes siempre va a ser la mayor corriente va a ser la que se va por la rama que tenga menor resistencia. Si yo tengo 2, 3, 4 resistencias o lo que sea, la corriente total en principio se va a repartir un poco en cada rama. Acá son dos nomás, ¿no? Pero va a ir un poco por acá y un poco por acá. Después vamos a ver con la ley de Kirchhoff de corriente que esta corriente más esta corriente necesariamente tiene que ser igual a esta. Vamos a ver ya en forma de ley de Kirchhoff de corriente, pero por ahora, y esto sé que también es un repaso porque lo han visto en física, yo tengo que tener bien claro que la corriente total se va a repartir un poco por acá y un poco por acá. Los valores los puedo calcular porque si yo conozco tensión, conozco resistencia, conozco corriente. Pero más allá de todo eso, el concepto es que cuando se reparten, digamos, la mayor cantidad se va a ir por la resistencia que tenga menor valor. Y eso, si hacen una analogía con un circuito hidráulico, la corriente es equivalente al flujo de agua, por ejemplo, y la resistencia al diámetro de la cañería. Inversamente es inversa al diámetro de la cañería. Mientras más resistencia hay, más chiquitita es la cañería, lo cual es lógico, ¿no? Y mientras menos resistencia hay, más grande es la cañería, que quiere decir que el agua va a pasar más fácil por donde menor resistencia tenga. Entonces esto
es equivalente a esto. La mayor parte del flujo va a venir por acá, por donde menos resistencia se oponga. También va a venir por acá. Pero si esto es mucho más grande que esto, la mayor parte va a venir por acá. Lo mismo ocurre con la corriente. La corriente va a buscar siempre el camino de menor resistencia, igual que el agua. Bien, esos son conceptos que hay que tenerlos bien claros. Esta hoja, que es la que le sigue a esta, es, digamos, de alguna manera lo que estuvimos hablando recién, que la corriente total, llega a la conclusión que la corriente total va a ser igual a la suma de las dos corrientes por las ramas. En este punto se empieza a repartir un poco por acá, la corriente entra por acá, se reparte un poco por acá y otro poco por acá, y se demuestra en forma matemática utilizando la ley de que habíamos visto para saber cuál es la resistencia total equivalente, y además la ley de Ohm. En principio yo planteo esto que está acá, y a esto que está acá, si yo lo multiplico a ambos lados de la igualdad por E, por el valor de la batería, voy a estar aplicando la ley de Ohm directamente, ¿no? Entonces esto tiene forma de corriente, que es igual a la corriente total, porque es el valor de la batería sobre la resistencia total, que es la corriente total. Y del otro lado me queda E sobre R1 más E sobre R2, que justamente es la ley de Ohm en cada una de las ramas. Es la corriente por acá más la corriente por acá. Entonces queda demostrado que la corriente total, que es esta va a ser igual a la corriente por la resistencia 1 más la corriente por la resistencia 2. Y se va a repartir, digamos, en forma... la mayor cantidad de corriente va a ir por la rama que tenga menor resistencia. Bien, vienen estos ejercicios, que también esto queda pendiente para que los hagan. Están basados en todo lo que vimos y hablamos hasta ahora. Por lo general siempre calcular la resistencia total y después calcular la resistencia por cada una de las ramas, la corriente por cada una de las ramas, y utilizando la ley de Ohm, y los conceptos que vimos hasta ahora. Esto hay que tomarse un tiempito y hacerlo. Bueno, recuerden, les pido que me envíen esto. Traten de hacerlo, por ejemplo, la semana que viene, ya mandármelo. Tienen hasta el miércoles, supongan, de la semana que viene. Así van al día, porque esto se empieza a acumular y llega un momento que ya, si hay muchas cosas acumuladas, es bastante difícil de levantar la materia. Así que la práctica más recomendada es mirar los videos y hacer esa misma semana la resolución de los ejercicios que vamos viendo. Bueno, nos vemos en el próximo video.